Ejercicio A7. Ecuación de Laplace en cartesianas. Tenemos una pared semi-infinita con una cara aislada. Bueno, la ecuación que nos dan es la ecuación de Laplace. Obviamente, el laplaciano de u igual a 0. Las condiciones de contorno son que u en x1 es igual a u sub i en x0 y esto es igual a 0. Esto es lo de la cara aislada. La u sub i en x0, esta es la cara aislada, es igual a 0. La otra condición es que el módulo de la función está acotada. Y la última es que u en 0i, esta cara que está acá, se comporta como 1 menos i. Esta función que nos da. Lo que nosotros queremos saber es cómo se comporta u en toda la cara. Bueno, perfecto. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar planteando el método de separación de variables. O sea que u de xi es una x que depende de x por una y que depende de y. Bueno, para eso, por cuestiones de notación y de simplificación, u ya sabemos que es de xi, y x es solo de x, y y es solo de y. Así que, para abreviar, u va a ser x por y. Entonces, bueno, vamos a reescribir un poquitito. U sub x, ¿quién va a ser? Va a ser x' por y, porque y hace las de constante. U sub i va a ser x por y'. Del mismo modo, uxx y uii van a ser x segunda por y x por y segunda respectivamente. Bueno, teniendo eso, vamos a reescribir las condiciones de contorno. La primera que dice que u de x1 es igual a 0, pero u de x1 es igual a x de x por y de 1. Todo esto es igual a 0. Entonces, de acá, ¿qué conclusión sacamos? Que y de 1 tiene que ser igual a 0. Porque si x de x, o sea, si la función x fuera 0, la función u sería 0. Y esa solución es trivial. Estamos buscando otra. Segunda, u sub i en x0 va a ser x en x por y' en 0. Y esto es igual a 0. Entonces, para que esto sea igual a 0, y' en 0 tiene que ser 0. La tercera dice que el módulo de u es menor a m, y esto se puede traducir a que el módulo de x por el módulo de y, esa multiplicación va a ser menor a m. Y la última no la reescribimos, la dejamos como está, porque la vamos a usar muy al final. Bueno, entonces la primera va a ser 1, la segunda va a ser 2, la tercera va a ser 3 y la cuarta va a ser 4. ¿Qué tenemos que seguir reescribiendo? Bueno, ahora lo que nos queda es reescribir el laplaciano de u. ¿El laplaciano de u quién es? Es uxx más ui. Por eso nosotros, por lo que tenemos acá arriba, es x segunda por y más x por y segunda. Bueno, perfecto. Ya tenemos dos condiciones, ¿sí? Para y, pero tenemos un problema acá, porque la ecuación nosotros todavía, o sea, no la tenemos separada, no tenemos a las x de un lado y a las y del otro. Entonces lo que nosotros queremos, como estamos utilizando separación de variables, es tener por un lado las x y por otro lado las y. Para eso lo que podemos hacer, sin miedo, es dividir por u. La laplaciano de u lo dividimos por u. ¿Por qué? Porque u es distinta de 0. Porque si u fuera 0, de vuelta, es la solución trivial. Como u es distinta de 0, podemos dividir por u. Entonces nos queda x segunda por y más x por y segunda. Todo eso dividido x por y. Ahora vemos cómo en el primer término se nos cancelan las y en el segundo término se nos cancelan las x. Entonces nos queda x segunda sobre x más y segunda sobre y. Y esto es igual a 0. Bueno, ahora sí, si nosotros pasamos el y para el otro lado, tenemos x segunda sobre x es igual a menos y segunda sobre y. Bueno, entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque tenemos algo que depende solo de x es igual a algo que depende solo de y. Como x e y son variables independientes, algo que sea igual a dos cosas independientes necesariamente tiene que ser una constante. Y esa constante le vamos a poner el nombre lambda en el... teniendo en cuenta todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora, todo lo que tiene que ver con Sturm-Liouville y ecuaciones diferenciales.
Entonces, de acá vamos a tener dos ecuaciones. Una, x segunda menos lambda x igual a 0, y otra, bueno, esta se va a llamar A, y la otra va a ser y segunda más lambda y igual a 0. Y esta la vamos a llamar B. Bueno, ¿para qué hicimos esto? Fíjense que, de vuelta, método de separación de variables es u es una x por una y. Acá lo que tenemos es una ecuación ordinaria para x, otra ecuación ordinaria para y, y tenemos condiciones, en este caso en particular, para y. También tenemos otra para x acá, que es que el módulo de x está acotado. Pero entonces, bueno, ¿qué pasa? No solo tenemos condiciones, sino que son dos condiciones que están igualadas a 0 y tenemos esta ecuación. Eso nosotros de la clase anterior, cuando estuvimos viendo el problema de Sturleville, que nos dice que de 1, esta condición, 2, esta condición, y b, que es esta ecuación, con estas tres cosas lo que tenemos es un problema de Sturleville simplificado. Entonces los lambda, o casualidad, lambda, van a ser mayores o iguales a 0. Para más detalle están los videos de la clase pasada, de la guía 7, el 1A, B, C y 1A, F. No me acuerdo si hay otra más, pero bueno, están ahí. Entonces, para lambda mayor a 0, tenemos que la solución a esta ecuación es esta que tenemos acá. Eso también se vio en esa clase y más en detalle se vio en la guía 6, el ejercicio 9. La solución de esta ecuación puede ser exponenciales complejas o trigonométricas circulares. En este caso, como todavía los números complejos no aparecieron, vamos a ir por las trigonométricas circulares. Bueno, tenemos que nuestra y es a por coseno de raíz de lambda i más b por el seno de raíz de lambda i. Nuestra y' va a ser la derivada de esto, o sea, menos raíz de lambda por a por el seno de raíz de lambda i más raíz de lambda por b por el coseno de raíz de lambda por i. Y ahora tenemos las dos condiciones de contorno, porque lo que nosotros queremos es encontrar a y b. Entonces, de la condición 2... ahí me fui. De la condición, bueno, igual no importa. De la condición 2, lo que nosotros tenemos es que y' en 0, ¿sí?, es igual a 0, y y' en 0, ¿quién es? El seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1, así que nos queda raíz de lambda por b es igual a 0. De acá, ¿qué conclusión sacamos? Como lambda es mayor a 0, b tiene que ser necesariamente 0. Bueno, y de la otra condición, y de 1 es esto que tenemos acá, evaluado en 1, como el b ya es 0 desaparece y nos queda a por el coseno de raíz de lambda. Esta es de la condición 1 y esto es igual a 0. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá tenemos dos opciones. Como tenemos un producto, o puede ser a0 o puede ser coseno de raíz de lambda 0. Si a fuera 0, nuestra y, la función y, sería la función 0. ¿Sí? Porque b es 0 y si es 0, 0 por trigonométricas es 0. ¿Y qué pasa? Si y fuera 0, la solución es la trivial. De vuelta, si y fuera 0, u es 0 y es la solución trivial. Como u asumimos que es distinto de 0, estamos buscando otra cosa, a tiene que ser distinto de 0. Entonces lo que forzamos es a que el coseno de raíz de lambda sea 0. Entonces, para que el coseno de raíz de lambda sea 0, raíz de lambda tiene que ser los ceros del coseno, o sea, 2n más 1 sobre 2 por pi. Bueno, entonces finalmente nos queda que nuestra y sub n, porque ahora depende de n, es un a sub n por el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i. Bueno, para lambda igual a 0, nuestra i va a ser un a sub 0 por i más un b sub 0. Nuestra y' va a ser a sub 0. Y de las condiciones de y' en 0 es igual a sub 0, esto es igual a 0, entonces a sub 0 es 0. Y de la otra condición, y en 1, nos queda b0, b sub 0, esto es igual a 0. Entonces como a0 y b0 son 0, lambda igual 0 no es autovalor. O sea, esta función que está acá no cumple con los requisitos que nosotros estamos buscando. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, ya tenemos y, o sea, nuestra u es x por y. Nuestra y ya la encontramos, que es esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué nos falta? X. Bueno, de la ecuación a que teníamos antes,
para lambda mayor a 0, porque lambda igual a 0 ya sabemos que no es autovalor, vamos a llegar a esta solución. X de x es c por e a la menos raíz de lambda x más d por e a la raíz de lambda x. ¿Cómo llegamos a esta solución? De vuelta, el detalle está en el ejercicio 9 de la guía 6. Pero a grandes rasgos, las soluciones pueden ser o exponenciales reales o trigonométricas hiperbólicas. Cuando elegir exponenciales o trigonométricas hiperbólicas, ahora lo vamos a ver. Pero depende básicamente de las condiciones que tengamos para, en este caso particular, x. ¿Qué condición tenemos para x? Tenemos que el módulo de x está acotado. Esa era la condición 3, que el módulo de u estaba acotado. Entonces el módulo de x y el módulo de y, ambas cosas están acotadas. Y x, ¿de dónde a dónde va? X va de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, con estas dos condiciones, podemos sacar una conclusión, y es que necesariamente d tiene que ser igual a 0, porque si d fuera distinto de 0, x se nos iría a infinito cuando x tiene infinito. En cambio, como esta tenemos la exponencial con el negativo, esta parte que está acá está acotada. El máximo lo alcanza cuando x es igual a 0, que es 1. Después de ahí, decreciente, y en infinito tiende a 0. Entonces, finalmente nos queda que xn de x es igual a c sub n por el raíz de lambda que teníamos antes, menos 2n más 1 sobre 2 por pi por x. Entonces, dijimos, ¿cuándo vamos a elegir las exponenciales y cuándo las trigonométricas hiperbólicas? Bueno, dependiendo de las condiciones. Si la condición que tenemos para la segunda variable, que en este caso es x, pero podría haber sido y, es que está acotada, necesariamente vamos a tener que elegir las exponenciales, porque el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, ninguna de las dos está acotada. Ahora, si acá, por ejemplo, dijeran que que si nosotros tuviéramos que x, por ejemplo, x en 0 es 0, ahí vamos a ir con las trigonométricas hiperbólicas, porque las exponenciales estas no valen 0 nunca. En cambio, con las hiperbólicas el seno ya vale 0 y se nos empiezan a anular. Pero bueno, eso por ahí con otros ejercicios donde tengamos otras condiciones se puede ver mejor. Bueno, finalmente, nuestra u de xy va a ser igual a nuestra x por y. Pero ¿qué pasa? Con nuestra x y nuestra y dependen de n, vamos a, para cada n vamos a tener una x y una y distinta. Lo que vamos a hacer es la suma de todas nuestras x por todas nuestras y. Esto no es otra cosa que la suma de a sub n por coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i por c sub n por e a la menos 2n más 1 sobre 2 por pi por x. Y esto, como tenemos a sub n y c sub n, que todavía no sabemos quiénes son, los podemos juntar y llamar e sub n. Porque en definitiva son constantes, son dos constantes que van a estar multiplicando nuestras funciones. Y ahora, bueno, como dijimos, e sub n, ¿quién es e sub n? Bueno, para eso nos queda una condición que todavía no utilizamos, que es esta. U de 0i es igual a 1 menos i. Esa es la condición 4 que teníamos anotada antes. ¿Y esto qué va a ser igual? A la sumatoria de e sub n por el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i por 1. ¿Por qué? Porque e a la 0 es 1. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos acá? Esto tiene... se parece mucho a una serie Fourier, ¿no? Entonces parece mucho un desarrollo de serie Fourier. Porque tenemos una función es igual a una sumatoria de coeficientes por coseno. Esto se parece al desarrollo de una función par. Pero bueno, ¿qué función tenemos nosotros? La función que nosotros tenemos es 1 menos i. Esta función no es ni par ni es impar. No está definida para los negativos. Pero ¿qué pasa? Si estuviera definida de alguna manera para los negativos y la definiéramos de esta manera, como despejándola, ahora sí, lo que nosotros tendríamos acá entre menos 1 y 1 sería una función par. ¿Sí? Y esta función par podría entrar dentro del contexto en el cual tiene como desarrollo en serie de Fourier esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es extendemos a la función para hacer el desarrollo de una función par. ¿Por qué? Porque tenemos solamente cosenos.
Si acá dijera senos, las tenderíamos de otra manera para poder hacer el desarrollo de una función impar. Y si tuviéramos senos y cosenos, bueno, no habría mucho que extender, tendríamos directamente que hacer las cuentas para seno y para coseno. Pero bueno, entonces, como tenemos el desarrollo de una función par, E sub n, ¿quién va a ser? Va a ser todo esto que tenemos acá, que vamos a ir despacito. Primero, como es par, vamos a tener que la integral entre menos 1 y 1 va a ser 2 veces la integral entre 0 y 1. O sea, ese es este 2. Después que tenemos 2 sobre el periodo. O sea, 2 sobre el periodo, ¿cuál es? Como va entre menos 1 y 1 es 2. La integral va entre 0 y 1. Y de qué es lo que tenemos adentro. La función que nosotros queremos, esta es nuestra f de i, 1 menos i, por el coseno, que es lo que tenemos acá. Coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i. Todo esto por diferencial. Más está decir que estos dos se cancelan. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es resolver esta integral. Para resolver esta integral, tenemos como ayuda, como dato, que la integral, un poco más simple, 1 menos i por el coseno de i, diferencial i va a ser 1 menos i por el seno de i menos el coseno de i. Fíjense que cuando derivamos esto nos queda la derivada de lo que tenemos. Acá tenemos un producto, nos queda menos seno más 1 menos i por coseno menos la derivada del coseno, que es más seno. O sea que el primer seno con el último, el menos seno con el más seno del final se cancela y nos queda 1 menos coseno, que es lo que tenemos acá. Bueno, entonces, teniendo esto como dato y teniendo esta ecuación, esta integral acá, vemos que esta integral es 2, porque este 2 vive, sobre el 2n más 1 sobre 2pi, lo metemos porque es lo que tenemos adentro, no tenemos coseno de i, sino tenemos el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi, es lo que tenemos acá, por 1 menos i por el seno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i, menos este coseno que tenemos acá, el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i. Bueno, todo esto evaluado entre 0 y 1. Bueno, cuando i vale 1, el primer término es 1 menos 1, 0, por el seno es 0. Y cuando i vale 1 también, acá nos queda el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi. ¿Y quién era? 2n más 1 sobre 2 por pi. Eran los ceros del coseno, así que esto también es 0. Ahora, cuando i es 0, nos queda 1 por el seno de 0, que eso es 0. Menos, por menos más, o sea, más el coseno de 0, que es 1. O sea que todo esto que está acá, evaluado entre 1 y 0, es 1. Así que lo único que nos queda es, 2 lo pasamos para arriba y nos queda 4 sobre 2n más 1 por pi. Bueno, ¿y quién es este 4 sobre 2n más 1 por pi? Es sub n. Entonces ya está. Ya tenemos nuestra u de xy. Nuestra u de xy va a ser la sumatoria de n igual 0 infinito de e sub n, que es 4 sobre 2n más 1 por pi, por el coseno de 2n más 1 sobre 2 por pi por i, por e a la menos 2n más 1 sobre 2 por pi por x.